Bueno, mis estimados estudiantes y apreciados padres de familia, bienvenidos a los encuentros virtuales, esperando hayan tenido un buen descanso con salud, unión familiar, tolerancia, que junto a Dios y la Virgen, su espíritu y mente sean reconfortados y los preparen para continuar con una buena disposición para nuestros encuentros virtuales. Continuamos con los hechos sucedidos después de la independencia del 20 de julio. Y cuando terminen esta unidad, los estudiantes podrán complementar los conocimientos que tengan sobre el gobierno de Colombia hasta llegar a conocer el maravilloso país que hoy en día tenemos. Pondrán en práctica la comprensión lectora de textos históricos, enriquecimiento de su vocabulario, harán y responderán preguntas, manifestarán inquietudes, investigarán y elaborarán mapas conceptuales. ¿Qué competencia vamos a desarrollar en esta unidad? Vamos a identificar y comparar la causa que dio lugar a los diferentes periodos históricos de Colombia con la descripción de imágenes. También vamos a reconocer personajes sobresalientes de esta época relacionando semejanzas y diferencias. Y van a recordar hechos de la conquista de nuestro país, los cuales analizaremos y completaremos situaciones. En esta oportunidad vamos a trabajar con el producto número 6, que es la campaña libertadora, la cual deben enviar ustedes el día 27 de agosto. La campaña libertadora, producto número 6. Como se podrán dar cuenta, para lograr la liberación total de los españoles se necesitaba buenas ideas y armas, y Simón Bolívar, quien organizó la campaña libertadora, tenía muy claro lo que necesitaba. ¿Cuáles eran esas ideas? Fueron muchos los escritos que dejó Simón Bolívar que nos permiten entender sus principales ideas, pero pues aquí vamos a decir las más importantes y en una forma más resumida. El primero es el Manifiesto de Cartagena. Cuando hablamos de manifiesto nos estamos refiriendo a que se ven, explica él en forma clara hechos que sucedieron. Fue escrito en 1812. En él critica la forma de gobierno federalista que se implantó en Venezuela después de haber logrado la independencia en 1810. En este documento también dice que el sistema de gobierno federalista impide la unión entre ciudades. No funcionaba porque era un país amenazado, porque impedía la unión entre los ciudadanos y fomentaba la rivalidad entre ellos mismos. Además señala que por adoptar este sistema se dividieron, dando oportunidad a los españoles de reconquistar nuevamente su territorio. El segundo era la Carta de Jamaica, otra de las ideas de Simón Bolívar, escrita en 1815. Fue el segundo de los grandes textos políticos del Libertador, considerado como la Carta de las Profecías, porque en él Simón Bolívar planteaba que los países americanos, después de la independencia, deberán estar integrados en una sola nación y unidos por el Canal de Panamá para estrechar los vínculos. El tercero es el discurso de Angostura, en la cual, pronunciado por Simón Bolívar en Venezuela en 1819, antes de la campaña libertadora. Es muy importante porque, aun cuando todavía no haya vencido a las tropas realistas, proponía un gobierno con principios de igualdad y justicia, legitimidad por una constitución que se basara en la soberanía del pueblo, en la división de los poderes, en la libertad civil y en la abolición de la esclavitud, de la monarquía y de los privilegios. Otra de las ideas era el ejército libertador. Simón Bolívar contribuyó a la liberación de nuestro país con sus ideas, sino que no solamente hizo eso, sino que trabajó en la formación del ejército que lucharía por la independencia. Para comenzar, diremos que en octubre de 1818 el ejército solo contaba con 1,000 soldados venezolanos que acompañaron a Bolívar en las luchas que se libraron en Venezuela contra la reconquista española. Entre ellos se destacaban José Antonio Páez, joven llanero que en 1816 había formado un grupo de caballería para reforzar las tropas de Bolívar en la defensa de su país. El 14 de mayo de 1819, Simón Bolívar, en la defensa de su país, el 14 de mayo de 1819 recibió un mensaje de Santander, de la Nueva Granada,
en el cual informaba sobre los triunfos de los patriotas en las llanuras del Casanare, único territorio que había logrado resistir la conquista. En ese momento el Libertador vio una luz de esperanza y decidió la campaña Libertadoras por las provincias empezar desde la Nueva Granada. El 23 de mayo en Venezuela, Bolívar citó un consejo de guerra en que se reunió con 11 oficiales para explicar su plan de gobierno de la Nueva Granada. Todos eran jóvenes, el jefe de la planta mayor, Carlos Anzoátegui, comandante de la infantería, y el coronel Jaime Rock no había llegado a los 40 años. Bajo el mando de este último estaban los legionarios británicos, grupo de apoyo que Bolívar había conseguido en Inglaterra, país interesado en la lucha de independencia de América porque estaba en guerra con España. En este consejo de guerra se acordó que era necesario actuar en secreto y con rapidez. Santander recibió órdenes que para iniciar todos los preparativos debía procurarse buena cantidad de armas, municiones, caballos y ganados. A finales de mayo el ejército de Bolívar partió hacia las llanuras del Casanare y se encontró con las fuerzas de Santander el 11 de junio. Bolívar ordenó un descanso de 3 días para organizar la tropa que contaba con 3.000 hombres aproximadamente. La liberación de la Nueva Granada recuerda que una guerra no se gana con una sola batalla. Por eso, una vez organizado el ejército libertador, se dieron varios enfrentamientos armados que condujeron a la liberación de la Nueva Granada. Miremos ahora cuáles fueron esos acontecimientos. En busca del enemigo. Para liberar la Nueva Granada, Bolívar se trazó el siguiente plan. Salió de Tame a Arauca, atravesó los llanos orientales. El 27 de junio cruzó el páramo de Pisma. Se encuentra con el enemigo y en un hábil operativo desaloja a las tropas realistas que se encontraban allí. Con el ánimo de lograr el desalojo, siguen por Pisma, descienden por Soacha y son recibidos con alimentos y vestidos, uniéndose a varios de la población a las tropas. Bolívar reunió el ejército a orillas del río Sogamoso, lo cruzó y atacó a los españoles, y a las 12 del día del 24 de julio los encontró en un sitio conocido como el Páramo de Vargas. Después de 6 horas de ataque y contraataque, los patriotas lograron la victoria gracias a la fuerte acometida de la caballería llanera dirigida por Juan Rondón. Esto obligó que las tropas españolas comandados por José María Barreiro se fueran rápidamente de la ciudad de Paipa. Bolívar entró a Tunja el 5 de agosto, cortó el contacto de Barreiro con Santa Fe de Bogotá. El 7 de agosto en el puente de Boyacá tuvo lugar el encuentro definitivo. Las tropas patriotas cortaron el paso a las tropas realistas. Barreiro y muchos soldados fueron apresados. Con esta batalla concluyó la liberación de la Nueva Granada y Bolívar tomó posesión de Santa Fe de Bogotá. Las siguientes actividades, antes de las actividades, quiero decirles que si ustedes se dan cuenta, este relato es como un cuento de nuestro país que nos debe como llenar de emoción, de saber que contamos con tan buen ejército, como tan buenos líderes y sobre todo comandados por un personaje muy importante como fue Simón Bolívar. Ustedes se preguntarán por qué Bolívar estaba en Venezuela, por qué en Colombia, porque Simón Bolívar nació en la ciudad de Caracas, murió en Santa Marta, ¿sí? Pero él era venezolano. Sin embargo, luchó por el nuevo reino de Granada y por los países que lo conformaban. ¿Qué actividades van a realizar con este libreto? Las siguientes actividades las van a copiar en su cuaderno de sociales. Por favor, tengan en cuenta esto, la copian en su cuaderno de sociales, después de leer detenidamente el libreto, las desarrollas y las envías por el pizarrón de tarea. Recuerden una cosita muy importante, que esto tienen que hacerlo en su cuaderno, porque realmente algunos estudiantes los están enviando hechos a computador y eso no es válido, tiene que ser con letra del estudiante. Recuerde y responde quiénes jugaron un papel importante en la liberación de la Nueva Granada.
De los documentos del Libertador que conociste en este libreto, ¿cuál te parece más importante y por qué? ¿Quiénes conformaban el Ejército Libertador? ¿Cuál fue el itinerario del Ejército Libertador en la campaña de la Nueva Granada? ¿En qué lugares y en qué fechas se enfrentó el Ejército Libertador con las tropas realistas y cuál fue el resultado de esos encuentros? Ubica las fechas de la campaña libertadora de 1819 en la línea del tiempo. Anota el acontecimiento ocurrido en cada una de ellas. Cuando hablamos de línea del tiempo, es todo este recorrido que se hizo para llegar a la liberación definitiva de nuestro reino de la Nueva Granada. Otra cosita que quiero es que ustedes copien las preguntas y copian una pregunta y la respuesta, la otra pregunta y la respuesta, porque ese es el orden y la presentación de los trabajos. Luego el tercer punto, escribe al frente de cada una de las ideas de Bolívar el título del documento. Entonces, ideas de Simón Bolívar, están aquí las tres. Mientras los españoles tengan poder en el continente americano, es necesario crear estados fuertes y centralizados. Todos los países americanos deben unirse en una sola nación. El gobierno debe organizarse con principios de igualdad, libertad, justicia, con una constitución basada en la soberanía del pueblo. Entonces aquí ustedes enfrente van a escribir, de acuerdo a cada pensamiento, a cada idea de Bolívar, el título del documento al cual pertenece. Cuarto, en un octavo de cartulina dibuja el mapa de Colombia y representa en él los sitios por donde pasó Simón Bolívar con su ejército en la campaña libertadora. Señala con una línea roja la ruta que siguió el Ejército Libertador de Tame, Arauca hasta Santa Fe de Bogotá. Envía como mínimo 3 fotos del proceso de elaboración de este mapa con la ayuda de algún familiar. Bueno, que los papitos se integren, los hermanos se integren, porque a los niños les gusta ver que los papás y los niños, los hermanos, la familia se interesa por colaborarle en casa. ¿Y qué van a necesitar para esto? Van a necesitar un cuaderno, lapiceros, computador, cartulina, marcadores, colores. Continuamos con los encuentros un día a la semana por Zoom. Tengan en sus manos allí escritos, tengan las preguntas que van a hacer, de las dudas que tenganlas allí escritas para que no se distraigan de pronto buscando qué pregunto o qué hago. Igualmente tengan el libreto, los que lo logran imprimir, tengan el libreto a la mano, con un marcador pueden resaltar lo que les llama la atención o lo que van a preguntar. Y los que no puedan imprimir, pues lo copian en su cuaderno de sociales. ¿Qué niveles de valoración? Ya los conocemos, de 0 a 59, 60 a 74, 75 a 89 y de 90 a 100, a los que lo hagan correctamente sin ninguna dificultad. Bueno, mis queridos compañeros, nos volvemos a encontrar en el encuentro de la próxima semana.